Cozy pillow, arms around me, a cheerful kiss, I'm happy. My heart's beating, 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 the joy of living. Pues continuamos aquí en La Bruja del Corazón en Radio Ateneo del Clot. Vamos a hablar un ratito con Lorena Mas. Hola de nuevo, Lorena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás a estas alturas? Pues muy bien, muy concentrada aquí escuchando. Muy concentrada, muy interesante, ¿no? Todo lo que nos han contado Jordi Ortega y Rafael Solans. Bueno, Lorena, voy a hablar un poquito más de ti, si te parece, que antes he hecho un resumen de tu currículum y me gustaría hablar con un poquito más de detalle. Hemos dicho que eres astróloga psicológica y coach. Eres licenciada en Derecho, con un máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos y formada en diferentes terapias, programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, análisis transaccional, etcétera. Te has formado también en astrología psicológica y predictiva. Desde este enfoque, digamos, interdependiente, ¿no?, de la física cuántica, podemos entonces decir que los astros nos influyen, o que los astros son un indicador de cómo estamos, o las dos cosas a la vez. Bueno, lo interesante de la astrología es que es una demostración más de que estamos inmersos en una sopa energética. Eso es. Y de que el todo es la parte es el todo, y de cómo es arriba es abajo, ¿eh? Es una demostración más. Entonces, también podemos establecer una correlación, en este caso, con lo que sería materia y psique. ¿Cómo puede ser que un planeta que está donde Cristo perdió el gorro influya a nivel personal? Parece de locos. Esto sería la no localidad de la que hablábamos antes, a pesar de que hay mucha desdoblamiento de distancia, partículas, como lo quieras llamar, pero el resultado, y la astrología ya desde hace muchos años demuestra esta correlación entre astros y personalidad y astros y sucesos que suceden en la Tierra, para naciones y para personas, con lo cual estamos relacionando los astros con cosas que suceden a nivel de acontecimientos y a nivel físico en la Tierra, digamos. Algo así, ¿no?, como que se mueve un planeta y algo se mueve en nosotros, ¿no? Totalmente, hay un hilo invisible, ¿no? Que dicen algunos autores, que nos liga. Einstein decía fantasmagórico, me parece, ¿no? Sí, es bastante flipante, ¿no? Eso que decía Rafa, ¿no? Nosotros somos mamíferos, todo lo que escape del control de nuestros 5 sentidos nos da miedo. Claro. Queremos controlar, esto es incontrolable. Al cerebro de cacahuete del ser humano le da pánico pensar que hay cosas que subyacen, que son un chup-chup en el cual estamos metidos y que no entendemos. Esto es un atentado a esta obsesión que tenemos todos por controlarlo. Y esa todo, megalomanía, ¿no?, de la que han hablado mis compañeros. ¿Sabes? Si hay 100.000 millones de galaxias, dejemos el control. Claro. Dejemos de pretender que nuestro cerebrito diminuto lo controle va a entender todo y le va a parecer todo lógico acontecimientos universales, porque el universo tiene otra dinámica y otro tipo de inteligencia que, por supuesto, es muy superior a la nuestra. De eso va, ¿no? Un poquillo. Bueno, hay un paralelismo entonces entre el macrocosmos, el microcosmos. ¿Se puede hablar entonces de una astrología cuántica o es una redundancia? ¿O la astrología ya es cuántica? O no sé si sería correcto. La astrología es un poco lo que decía Jordi. Efectivamente, la astrología es cuántica. Es cuántica, claro. Por esa razón, porque está relacionando materia psique, acontecimientos de muy lejos con cosas de muy cerca. Entonces, efectivamente, tiene mucho sentido. Para mí es un poco lo mismo, sí. Vamos a hablar un poquito de Jung, si te parece. Antes he hecho referencia a él en la cita introductoria. Jung era psiquiatra, el padre de la psicología profunda, era astrólogo, y sé que él recomendaba a sus pacientes hacer una carta astral cuando había como mucho estancamiento a nivel psicológico, ¿no? De hecho, fue Jung, ¿no?, el que le dio a la astrología como un enfoque psicológico, ¿no? Se podría decir. Bueno, primero voy a 5 minutos dedicar a explicar qué es una carta natal. La carta natal es una foto de la posición de los planetas en el momento y en el lugar del nacimiento de una persona. Esta foto impacta en la personalidad de la persona, en el entorno, es decir, también nos habla de la influencia de papá y mamá en la persona, también nos habla de la sombra, que ahí entra Jung también, la casa 12 en astrología habla de lo no reconocido, el inconsciente, los patrones que no quiero ver pero que están ahí y que me dirigen desde abajo, ¿no?, el inconsciente. Y entonces Jung lo que hace es, previamente a iniciar una terapia,
mirar la carta natal, ¿no? Porque por eso la recomendaba él, ¿no? Porque sabía que era una herramienta muy interesante. La aportación de Jung, que como él decía, 1 hora de buena astrología vale más que 6 meses de terapia. Lo que hace Jung es aportar a la astrología esta demostración de que el mapa natal, la carta natal, es un mapa muy profundo de autoconocimiento, pero no solo de autoconocimiento, que nos muestra las luces y las sombras, sino de terapia, porque si no, no diría esta frase, ¿no? Es decir, el acercamiento a un mapa natal nos sirve de terapia y además tiene la rapidez de una foto, lo de una imagen vale más que 1000 palabras. Es muy gráfica, ¿no? Si yo sé leer una carta natal, que no deja de ser una partitura, voy a saber de ti en 15 minutos mucho más que lo que tú me quieras decir. Aunque tú no me quieras decir cosas, yo lo voy a ver. Sería un poco como un estudio grafológico. Me puedes contar misa, pero la imagen no va a mentir, ¿no? Entonces, la foto de la carta natal es un mapa arquetípico, psicológico, de gran profundidad. Y Jung es el primero que apuesta por eso, porque hasta ahora la astrología era más utilizada en su otra vertiente, que era la predictiva, ¿vale? Y también psicológica, pero más por encima, no le dan tanta importancia. Se podría decir que le da este enfoque, ¿no? Claro, más Jung es el primero psicológico, que le da un enfoque psicológico, terapéutico, profundo, de la astrología como hoy en día se está utilizando, como una herramienta más de autoconocimiento. De hecho, como anécdota, tengo entendido que Jung era el psicoterapeuta de Pauli, ¿no? Que era No exactamente. Wolfgang Pauli llega a él, pero al final le deriva y le trata a otro terapeuta. Pero recomendó que Pauli se hiciera esa carta astral. Bueno, de hecho estuvieron mucho tiempo en contacto. Ellos escribieron un libro sobre la sincronicidad. Ahora hablaremos de la sincronicidad. Introdujo también a la astrología Wolfgang Pauli, que fue premio Nobel de Física. Por eso. Dos cabezas muy pensantes. Había ahí una conexión entre ellos. Exacto, eran dos genios, básicamente. De hecho, para Jung era muy importante la búsqueda de la totalidad frente a la fragmentación interna, y por eso para él esa búsqueda de la totalidad implicaba también conectar lo de dentro con lo de afuera, ¿no? De ahí tan importante el trabajo de la astrología, y formuló un principio muy importante que es el principio de la sincronicidad, ¿no? Que tiene una manifestación muy clara en la astrología. ¿Qué es la sincronicidad? Bueno, la sincronicidad, el concepto en sí es más viejo que la tos, es decir, el Tao es sincronicidad, las mónadas de Leibniz lo son, es decir, pero el nombre, el concepto en sí lo acuña Jung, digamos, y además hace un libro en el 52 que tiene que ver junto con Pauli sobre la sincronicidad y tal. Entonces, la definición, podríamos decir que la sincronicidad se da cuando dos hechos suceden de forma más o menos simultánea y guardan entre ellos una relación de sentido y no de causa-efecto. Ejemplo, si yo abro la mano, dentro de mi mano tengo un boli, el boli se va a caer. Esto es causa-efecto. Abro la mano, se cae el boli. Todo el mundo lo entiende, ¿vale? Una relación acausal, que sería la sincronicidad, algo que hemos vivido todos en alguna vez, supongo, en nuestra vida. Es cuando algo es demasiada casualidad. Es decir, yo quiero llamar a María, que es una amiga con la cual no hablo desde hace un año. Me acerco al móvil, suena el móvil y oigo milagro, la voz de María. Es María que me ha llamado a mí, ¿no? Entonces, cuando sucede esto, cuando tú flipas con la realidad, es que la realidad te interpela. ¿Vale? Cuando la realidad te interpela porque empiezas a pensar con tu cabecita de ser pensante, es demasiada casualidad, no puede ser, ahí entra la sincronicidad. Hace poco me pasó una anécdota muy buena con una amiga, bueno, muy buena, pobrecita, se murió el padre, va al velatorio y tal, y el padre era un fanático de Beethoven. Total, vuelve mi amiga a casa, enchufa la tele y que había un reportaje sobre Beethoven. ¿Qué sensación tienes cuando la sincronicidad se pone en marcha? De que el universo te habla. Y esta sensación de que el universo me habla porque formo parte del universo. Y estoy interconectada con él. Exacto, pero desde la física tradicional no puedo decir que yo piense así, o que vaya al velatorio de mi padre va a hacer que enchufe la tele y suceda esto. Eso es sincronicidad. Es decir, el sentido de la sincronicidad es de alguna manera atender los mensajes, entre comillas, que el universo nos da acerca de una situación. Exacto, X, ¿no? es darnos cuenta de que estamos inmersos en algo que no entendemos, pero que está sucediendo y que nos está interpelando. Y volviendo un poquito a los conceptos y los principios de la física cuántica, esta sincronicidad de la que estamos hablando es una manifestación de la no localidad, ¿no? De la que hablábamos antes, y el concepto de entrelazamiento cuántico, ¿no? Todo está, lo que llamo la sopa energética, todo está en el mismo chup chup allí metido, lo queramos ver o no. Y esos son
atisbos, ¿no? Pequeñas rendijas que nos muestran que eso está ahí, ¿no? Que estamos metidos en eso. Volviendo con Jung. Jung habla del inconsciente colectivo. Este inconsciente colectivo también es una manifestación de esta interconexión, ¿no? Sí, totalmente. Claro, la aportación en relación a Freud, que es, digamos, es un discípulo que un poco digamos, no acaba muy bien con Freud justamente porque hace sus aportaciones. Entre ellas, habla de un inconsciente colectivo, es decir, que el hombre no nace como una tabla rasa, ¿vale? Sino que nace con un bagaje universal que, con independencia del tiempo o de la comunidad, es decir, ya sea en la Edad Media, en Australia, en África o en España, va a tener unas tendencias simbólicas, unas tendencias arquetípicas de comportamiento, de simbología, que es compartido por todos nosotros, ¿no? Como entonces, patrones mentales inconscientes que tiene cada individuo, pero que se corresponderían con estructuras internas, digámoslo así, del mundo, atávicas, ¿no? Un poco como registros akáshicos, sería un poco esto. Hay una cosa que compartimos que no tiene que ver con la cultura, con el momento del nacimiento y con el entorno. Es algo que es previo y que forma parte del hecho de ser un hombre, ¿no? Y eso también tiene que ver con la astrología. De hecho, por ejemplo, Jung básicamente lo que hace es establecer, entre otras muchas cosas, ¿no? La sombra, Animus, todas estas cosas que nos suenan, ¿no? Arquetipos, inconsciente colectivo. Pero básicamente Jung lo que dice es, más o menos hay 4 tipos de inteligencia o de manera de estar en el mundo. La racional, la emocional, la sensitiva y la intuitiva. La intuitiva. Y eso corresponde a las 4 energías en astrología, ¿eh? El aire sería la razón, la sensitiva sería la tierra, la instintiva el fuego y la inteligencia emocional el agua, ¿no? Entonces, no dejan de ser arquetipos de formas de ser y de estar en el mundo. Siguiendo un poco con la conversación que teníamos antes con Rafael, de si realmente co-creamos o no la realidad, teniendo un poco en cuenta esta relación que existe entre la materia y la psique, ¿cómo podemos tener en cuenta esta relación sin llevarla a un extremo, como hablábamos antes con Rafael, en nuestra vida cotidiana? Es decir, ¿cómo podemos enfocar eso de una manera práctica y de una manera saludable? Pues buen ejemplo, que igual a alguno de las personas que nos están oyendo les suena, sería Joe Dispenza, que es un bioquímico, me parece que tiene como formación. Es un hombre que en el 1985 sufre un accidente de bicicleta, se queda inmovilizado con una lesión en la espalda y los médicos le dicen categóricamente que usted no va a volver a andar, le vamos a operar, le vamos a marear, pero usted no va a andar. Y él decide 2 cosas. Primero, voy a andar. Segundo, no me vais a operar. Lo decide. Y tercero, me voy a cuidar, me voy a sanar visualizando mi columna sana. Y efectivamente este señor a las 6 semanas se levanta, saluda al equipo médico y se larga andando por la puerta a su casa, ¿vale? ¿Qué pasó ahí? Es un señor que es una eminencia, ¿no? ¿Y qué nos demuestra esto? Pues bueno, que el pensamiento es creativo, porque el pensamiento es energía y la realidad es energía. Entonces, si un átomo sobre todo es energía y muy poquita materia, focalízate en la energía, no en la materia. Es decir, si yo quiero cambiar la materia, cambia la energía para enfocar la materia. Y no solo es filosofía, insisto, ni especulación, sino que hay muchos ejemplos. Este señor es un buen ejemplo de ello, ¿no? Es una persona que creía mucho en el poder de la mente, ¿no? Como neurólogo también y tal, y lo aplicó. Y a partir de entonces se ha dedicado, entre otras cosas, pues a demostrar esto y a formar a personas para que se autosanen, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedes aplicar en tu vida? Vigila lo que piensas, no pienses en negativo, no te machaques con diálogo interno negativo, porque vas a ver lo que te metas en la cabeza. El discurso interno es fundamental, ¿no? Si tú te metes en la cabeza, vaya mierda, es lunes, no puedo, estás no generando soy capaz. Esa energía, ¿no? Por supuesto, vas a comer de tu propia medicina. Y al revés, en positivo, si visualizamos, visualización creativa, si tenemos una hojita Word en el escritorio con frases, ¿no? Luis Hay y compañía, ¿no? Parece un poco absurdo, porque a veces parece que no me estoy creyendo esta afirmación, pero al fin y al cabo yo soy el portero de mi discoteca, que es mi cerebro. Si yo le meto cosas positivas, mi cerebro va a chutar con eso. Y tú decides quién dejas entrar y quién no. Exactamente, entonces aliméntate de cosas positivas. Y aunque a veces nos cueste y nos suene un poco, esto es una cosa, psicología ficción, no es verdad. Si yo me voy afirmando cosas positivas, poco a poco mi percepción de mí mismo y del mundo va a ir cambiando y va a ser un poco más amable. Por lo tanto, es probable que mi experiencia en el mundo también lo sea.
Esto en psicología también se explica con la profecía autocumplida, ¿no? Claro. Que de alguna manera acaba ocurriendo aquello que creemos porque influye en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos y al final en nuestras acciones y acabamos totalmente configurando la realidad en función a lo que vamos pensando. Pues no sé si quieres comentar alguna cosa más, Lorena. Yo creo que has dicho lo importante, ¿verdad?, de este enfoque de la astrología con la física cuántica. Pues ir pensando ya en los libros que queréis recomendar a las personas que nos estáis escuchando, y continuamos aquí en un ratito en La Brújula del Corazón en Radio Ateneu del Clot.